Don José. Fernando, qué bonito le queda esa blusa a Castro de Holanda. Parece la luna de esta mañana. ¿Qué le dije yo? ¿Ah? Que en el cielo había una luna y nosotros tenemos otra aquí. Otra luna. Así es. Bien. Oiga, algunas cosas que quiero comentarles. El presidente Laurentino Cortizo saldrá mañana hacia Colombia. Esta es una reunión muy importante para nosotros como país por las relaciones y por la situación que atraviesa Colombia y por la que atravesamos nosotros. Este es un país geopolíticamente importante para la República de Panamá. Así que él sale mañana. Bien, esa es una noticia. La otra es que ayer, Fernando, vi en TVN una publicación sobre acusaciones sobre Engie Power. Le puedo decir que después de verla, esto es una repetición. Esto hace un año que salió, llena de imprecisiones y falsedades. Mañana le voy a hablar un poco sobre eso. Hay un titular de Metro Libre que habla sobre Varela impidió que bajara el costo de la luz. Conociendo las cifras, puedo decirle que ese titular es cierto. Bien, pero no lo voy a hacer hoy. Voy a traer mis documentos mañana para hablarles sobre este tema. Pero le paso el dato que eso que se publicó ayer está lleno de imprecisiones y falsedades. ¿Cuál es el tema fundamental que se debate? Que fue, digamos, la comidilla, Fernando, de todos estos días y seguirá siendo. Los Barelalic. Porque ahí hay platos para servirle a todos. Pero lo que revela los Barelalic, cuya información usted puede ir contactando, como yo le explicaba el viernes, tramo por tramo. Pero debemos contestarnos y discutir sobre el tema central, que es lo que algunos van a argumentar en el afán de eludir el análisis concreto de esto. ¿Qué priva en una sociedad? ¿El bien individual o el interés público? Hoy hay una columna que aparece en la Estrella de Panamá, Filtraciones versus Interés Público, del licenciado Quiroz, se lo recomiendo que lo lean. Porque en el fondo, esto no es nuevo en la sociedad. Y déjeme darle algunos ejemplos para que usted se guíe y mire cómo actuaron esos estados y cómo actuó Panamá frente a situaciones parecidas. ¿Usted recuerda, Fernando, en el año de 1971, el New York Times publicó los papeles del Pentágono? Comenzó con una parte. Inmediatamente, el secretario de Justicia, Mitchell, impuso y ordenó una serie de acciones legales contra el New York Times, diciendo que el New York Times había violado la seguridad colectiva de los Estados Unidos al publicar eso. Más tarde se va a unir el Washington Post a esas publicaciones, que ¿qué eran los papeles del Pentágono? Era un estudio que mandó a hacer McNamara como ministro de Defensa sobre la guerra de Vietnam. Desde Harry Truman. Sí. Desde el 54 hasta... Hay una película reciente sobre eso que tiene como actores a Tom Hanks y a Mel Streep. Se llama Los papeles del Pentágono. Bueno, ese era un documento de 47 tomos. Y un trabajador del Pentágono, Daniel Ellsberg, los filtra a los medios de comunicación, particularmente le hace llegar al New York Times y después, posteriormente, a Washington. Y él es llevado a prisión. Pero esto se lleva a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Quisieron acusarlo de loco y todo. Y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en una votación 6-3, resuelve que el deber de los medios de comunicación es con los gobernados y no con los gobernantes. Por eso es que hoy, que Simon Hersh saca esa bestialidad hecha por los Estados Unidos en Vietnam, en My Lai, pues es exactamente eso. ¿Hasta dónde debemos los medios de comunicación? Tenemos ese deber exactamente de vaciar las cañerías sucias de los gobernados. ¿Y qué era el fondo de los papeles del Pentágono? Es que todos los presidentes, desde Truman hasta Johnson, sabían que la guerra de Vietnam estaba perdida y mandaron a matarse a esa guerra, a morir a miles de soldados norteamericanos. 59.000. Para que usted esté claro lo que estaba en juego. Después Elbert sería
liberado. Y esa guerra inmediatamente siguió. Este fallo de la Corte Suprema fue en el 72. Entró entonces Watergate. ¿Te acuerdas de Watergate? Bueno, Watergate puso de manifiesto la manipulación que tenía la Agencia Central de Inteligencia, el FBI, todas las agencias de seguridad sobre la estructura política. Y eso llevó a un juicio político al presidente de los Estados Unidos, pero no se llevó a cabo porque Nixon renunció en el 74, por el bien de la nación norteamericana. ¿Y por qué renunció? Porque el impeachment, que precisamente mañana entra a los Estados Unidos en un proceso abierto sobre impeachment que ya está andando, hubiera llevado a los Estados Unidos a una de sus más grandes catástrofes. Las investigaciones del Watergate pusieron a prueba y pusieron en una debilidad estructural esa institucional que era la presidencia de los Estados Unidos, porque siempre se consideraba que en los Estados Unidos el presidente no mentía. Nixon, frente a la gravedad de lo ocurrido, presentó su renuncia. Y al no haber presidente, no hubo impeachment. Y lo sustituyó Ford, que era a la sazón el speaker de la Cámara, porque el Agnew, que era el vicepresidente, había renunciado por otro incidente de corrupción. Después de eso, ha habido en el mundo filtraciones que han provocado la renuncia de ministros, tanto en Inglaterra. Esto pasa todos los días de Dios. Cuando se saca un ministro que andaba con una amante o que otro que hizo tal cosa, pasa en Suecia, pasa en todos lados. Lo de Gary Hart, que lo agarran con un lente y le toman la foto con un... Más recientemente, en un bote. Los Wikileaks estremecieron al mundo. Y yo recuerdo uno de los periódicos aquí en Panamá que más defendió a los Wikileaks fue el periódico La Prensa, y yo coincidía con La Prensa en esa posición, que los Wikileaks era el derecho que teníamos los ciudadanos de saber qué estaban haciendo con nosotros. Y todavía los Wikileaks son objeto de investigación judicial en los Estados Unidos. Después pasamos, lo más reciente, a los llamados papeles de Panamá. ¿Te recuerdan los papeles de Panamá? Que fueron extraídos ilegalmente, por cualquiera sea la forma. Algunos dicen que fueron extraídos directamente de gente que trabajaba ahí y vació las computadoras, otros dicen que los hackearon. Independientemente de cuál sea la acción, fueron obtenidos ilegalmente. Sin embargo, se utilizaron como elementos fundamentales para la detención y apertura de juicio a Ramón Fonseca y a Jorgen Mossack. Y a un montón de gente. Y a un montón de gente más. Después tuvimos como elemento de información lo llamado lista Clinton, que afectó a un empresario de la cual el presidente Varela se jactó de que se enfrentó a él. Sí. ¿Se acuerdan? Está en esto. Y resulta que los Estados Unidos nunca le proveyó a Panamá absolutamente de ninguna de las pruebas que decía tener. Porque para los que conocen en los Estados Unidos, la lista Clinton es una acción administrativa que está más para tomar acciones de carácter político contra empresas, impidiéndole negocios con los Estados Unidos, y arruinan a la empresa porque no tienen elementos judiciales para llevarlo ni a un indictment ni a un juicio internacional. Entonces es una especie de garrote administrativo y nunca nos entregaron absolutamente nada que comprobara lo que el embajador norteamericano decía aquí, que era el lavado de dinero y tráfico más grande de la historia de la humanidad. Nada de eso la fue cierto. organización criminal más grande del mundo. Eso lo que hizo fue destruir al grupo Waki y afectó a los panameños. Y ahora vienen los Varela Leaks. Y hay quienes están alegando que ahí se violó la intimidad. Bueno, es que nos faltó el señor Rosselló. Pero ¿quién violó la intimidad? ¿Cuál es el derecho de esto? Y fíjese, en el plano internacional hay dos elementos que le quiero traer. Cuando Intercept en Brasil publica las comunicaciones del juez Moro con los fiscales, en la que él, en abierta violación a la Constitución, ¿cuál fue el argumento del señor Moro? Que esto era ilegal. Ilegal era lo que él estaba haciendo como funcionario público. La pregunta es, ¿tenía el pueblo brasileño el derecho a saber
las ilegalidades que estaba cometiendo el señor fiscal Moro. Claro que tenía derecho a hacerlo. Después sale las revelaciones que se hacen por un grupo de periodistas, entre comillas, contra el gobernador de Puerto Rico en el momento en que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusaba al gobierno de Puerto Rico de ser uno de los más corruptos del mundo. Sale por Telegram, porque él chateaba por Telegram, porque era más seguro, y resulta que le habían grabado 900 páginas. Y no solamente por su actitud homofóbica, sino por el manejo que hacía de los fondos, cómo hacían negocios. ¿Qué produjo esto? La renuncia de Rosselló. ¿Y por qué lo hizo? Para estabilizar el país. ¿Qué pasó con Moro? Quedó al descubierto. ¿Qué hizo eso? Que la Corte Suprema de Justicia tuviera que reiniciar una interpretación anormal que había hecho, impulsada por el señor Moro, contra Lula da Silva. ¿Y Lula da Silva dónde está? En su casa. En su casa. Entonces ahora nos preguntamos nosotros, ¿qué revelan estos Wikileaks? Sin entrar al detalle particular. Revelan el manejo arbitrario, ilegal, inconstitucional del presidente y su equipo más cercano, que afecta y afectó y sigue afectando la vida de centenares y miles de panameños que fueron llevados, algunos injustamente, otros con pruebas prehechas, y crearon un estado de facto, sí, en la que el presidente actuaba como el rey. Bueno, contra tipos por decirle insultos en la calle o escribirle algo en Twitter, lo mandaba a buscar. Y nos revela con una claridad casi que nos lleva de ansiedad, cómo el Contralor General de la Nación manejó esa entidad. Y no, fíjese lo que le voy a decir, no porque lo dijera el señor Varela ahora en los Wikileaks, sino porque un estudio que yo he hecho de la mayoría de las auditorías que el caballero Contralor General de la Nación utilizó para llevar casos judiciales demuestran que las auditorías forenses fueron manipuladas y que el contrario de las auditorías jamás fue presentada. Si usted era acusado, jamás le ponían de verdad lo que usted estaba diciendo. Y que cuando usted revisaba a fondo las auditorías se daba cuenta que había documentos que echaban por tierra la tesis de estos auditores y montaron toda una campaña contra los jueces que fallaron en contra de esos procesos porque tenían auditorías mal hechas y hechas con maldad, porque había una orden dada. Lo dimos nosotros aquí antes de los Varela Leaks, ¿se recuerdan? Aquí lo hemos explicado. Casos, por ejemplo, de comida, casos, por ejemplo, de bolsas, de mochilas, casos, por ejemplo, de los helicópteros que se prestaron auditores para hacer todas estas cosas. Y lo decimos aquí, los invitamos a que vinieran a debatir con nosotros y ninguno vino. Y de pronto se aparece el Contralor con un carro lleno de expedientes. Cuando él fue partícipe en su campaña fallida por obtener una nominación que nunca le dieron, en otras palabras, lo engañaron a él, mientras él, entonces levantó expediente contra los demás. Entonces nos encontramos también el manejo en la Procuraduría, en donde con lujo de detalles se comienzan a conocer el manejo que se hacía de los expedientes. Entonces aquí se nos queda un problema. En el marco de esta Varela Leaks, en el marco de los Panama Papers, en el marco de los Lista Clinton, en el marco de la discusión que se ha dado y del deterioro político del país, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que se impone en este momento? O caemos en la anarquía que nos lleva a nosotros a un proceso de inestabilidad más grande que a su vez ponga en peligro la economía panameña, o le buscamos una solución a este problema. Entonces aquí hay varias responsabilidades. La principal responsabilidad recae sobre el presidente de la República de Panamá, sobre el presidente Laurentino Carrizo, quien es
el responsable de la dirección del Estado y que tiene la obligación constitucional de garantizar la sana convivencia entre los panameños. No hay ninguna otra razón más importante que la del presidente Laurentino Cortizo para intervenir en esto, que su responsabilidad presidencial consagrada en la Constitución, en la que una de sus funciones más importantes es garantizar la convivencia entre los panameños. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que es posible que el Contralor, en los pocos semanas que le quedan, pueda investigar algo de lo que está ocurriendo? En lo absoluto. ¿Ustedes creen que la Procuradora tiene hoy credibilidad para seguir en el proceso de investigación? En lo absoluto. Yo creo que lo primero que debe pensar el señor Contralor General de la Nación es presentar su renuncia. Ya, se acabó. O si no, debe producirse una solicitud para que él renuncie. Y creo que la señora Kenia Porcel, en medio de esta tormenta, debería primero pensar en el futuro de la institución que ella dirige. Los hombres y mujeres que nos hemos enfrentado a la dirección del Estado, hay momentos en que tenemos que tomar decisiones. ¿Qué vale más? ¿Mi responsabilidad frente a la sociedad o mi responsabilidad individual? Fíjense lo que tuvo que hacer el presidente Morales frente al desarrollo de los acontecimientos y la agresividad que estaba tomando la confrontación entre sus partidarios y los que no eran sus partidarios, que eran la oposición, la quema, qué sé yo. Presentó su renuncia. Y se fue. Creando la situación para la búsqueda de una salida. ¿Qué hizo el presidente Nixon frente a los papeles del Pentágono que lo habían debilitado y frente a Watergate? Presentó su renuncia. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia en Brasil el viernes? Reinterpretó correctamente la ley y no solamente sacó a Lula da Silva, hay 5.000 personas que estaban detenidas por el capricho del juez Moro de poner preso a Lula. Afectó a miles de brasileños que por segunda instancia quedaron presos. Miren. ¿Cuál es el futuro de Chile si el presidente Sebastián Piñera no logra entender y leer correctamente lo que está ocurriendo? Entonces yo quisiera recordarle a estos dos funcionarios lo siguiente. Nosotros, Fernando, estimados televidentes, nos enfrentamos a una discusión seria sobre las reformas constitucionales. Le hago una simple pregunta. ¿Hay ambiente en Panamá para discutir las reformas constitucionales en este momento? No. El ambiente que hay en Panamá está caldeado. Hay gente en las diferentes esquinas metiéndole vapor, empujando la solución que le corresponde a ellos, al grupo A, al grupo B, al grupo C. Hay gente presionando a la procuradora para que no renuncie, porque son la presencia de ella la que le garantiza una especie de oxígeno a ellos mientras ellos se logran acuerdos para salirse de la situación donde los puso Varela. Hay gente que dice, bueno, pero si ya el procurador nada más queda un mes, déjalo allí. No se han puesto a pensar qué es lo que quiere el país. Si los funcionarios públicos, y fíjese lo que es un funcionario público. Usted no es un funcionario de Varela. Cuando usted jura como funcionario público, como contralor o como procuradora y pone la mano sobre la Constitución de la República de Panamá, usted está jurando sobre la Constitución, lealtad a la Constitución, no lealtad a Varela. Hoy el país reclama de ustedes que actúen en consecuencia con los intereses nacionales. La justicia solo se sirve si sirve el interés nacional. El interés nacional de hoy necesita un oxígeno que le permita al presidente Cortizo encauzar la nación para llegar a acuerdos estratégicos en temas fundamentales. Uno de ellos es la Constitución. Y fíjese el riesgo que tenemos.
nosotros tenemos a Colombia aquí al lado de nosotros. El presidente Cortizo va para allá. Pero usted nada más ve los cables que está pasando en Colombia. Colombia está totalmente inestabilizada y al lado tenemos a Venezuela hecho un desastre. Y si nos movemos hacia el norte, hacia Costa Rica, mire lo que está pasando. Mire lo que está pasando en Nicaragua. Mire el caos que hay en Honduras. Los problemas que va a enfrentar Yemará ahora que va a entrar el guatemalteco, lo que le dejó Morales. Mire lo que va a pasar el presidente tuitero de El Salvador, que tiene problemas y que ya cree que él resolucionó todo, que Salvador, según él, es... Mire lo que está pasando en los Estados Unidos. Mire lo que está pasando en México. Entonces tenemos un revolú armado en todos lados. Mire lo que está pasando en Haití. Mire lo que está pasando en Puerto Rico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar con la capacidad de poder aislar los extremos. Colombia le dio una lección al presidente Duque. Colombia se movió al medio, pero no ha hecho él la lectura correcta de que Colombia quiere estar en el medio, no por temor, sino por prudencia, por inteligencia. Nuestro país está en el centro. ¿Para qué lo queremos llevar a los extremos? Entonces, unos extremos, cuando yo hablo de los extremos, no me refiero a los extremos nada más ideológicos, a los extremos de ingresos. Los multimillonarios llevando una lucha de ellos, olvidándose de los pobres, que somos la mayoría. 30% de la población panameña vive cerca de la pobreza o por debajo de la pobreza. La mayoría de nuestros niños y niñas que van a la escuela reciben una educación pública de mala calidad. Necesitamos una reforma. Entonces todos los oportunistas se están montando en esta coyuntura para cada cual alar el cuero para el lado que le conviene. Entonces nosotros necesitamos que el presidente Cortizo asuma el liderazgo del país. Y el liderazgo del país y la tranquilidad del país, créamelo, después de mucho meditar y de haber leer todo esto y mirar todo lo que está ocurriendo en el mundo, pasa por hacer algunas medidas que le devuelvan al país cierto nivel de tranquilidad. La primera cosa es resolver el problema del Contralor. El señor Humbert representa una de las páginas más oscuras, una de las instituciones más queridas por este país, que es la Contraloría General de la Nación, que tuvo hombres de la calidad de Chinchorro Garle, el Contralor Romero. Tuvo gente que no dejó, que usó la Contraloría. Bueno, y de la Procuradora, 3/4 de lo Entonces, mismo. Hoy nosotros necesitamos que ese hombre de la Contraloría y la Procuradora General de la Nación, en vez de pensar en su bien común, en su bien personal, piensen en el bien común. Piensen en su institución. La Contraloría General de la Nación siempre fue el refugio de los hombres y mujeres de talento de este país que trabajaban allí y que trabajan allí y que han sido desplazados por la aristocracia de este niño rico, que ni siquiera, cada vez que usted le hace una crítica, él explota en rabia. Y yo sí tengo plata para ir, subir y bajar escalera. Bueno, vaya a bajar escalera, pues, renuncie. Y la Procuradora debe pensar en los miles de funcionarios públicos que están en el Ministerio Público, que hoy ven con preocupación lo que está ocurriendo. Pero además en nosotros, los que estamos fuera de esto, y que hemos sido objetivos en el trabajo que ella ha realizado. Entonces yo creo que ha llegado un momento crucial del país. Y lo otro, en materia de reforma constitucional, yo creo que nosotros debemos suspender el debate de la Constitución y llamar a una discusión entre primero el presidente con su partido, ponerse de acuerdo qué quieren hacer, después los partidos, y llamar a una discusión a partir del próximo año con todas las fuerzas políticas para ver qué vamos a hacer con la Constitución. ¿Por qué? Porque el desplome de Chile, que ya está ocurriendo económicamente, el desplome de Bolivia, el desplome de Ecuador, el desplome de Perú, la bancarrota, para allá no es desplome, de Venezuela, la situación en Inglaterra, las necesidades de China y de los Estados Unidos
hacen atractivo a nuestro país para el desarrollo de inversiones, para impulsar la economía y generar empleo. Cualquier cosa que nosotros hagamos en camino contrario a tener la estabilidad, conspira contra nosotros mismos. O sea que hay gente interesada en tirar piedra, en tumbar todo. Y fíjense lo que yo pienso. Ese es mi pensamiento. Nosotros no tenemos más opción que apoyar la gestión del presidente Cortizo. Pero nosotros necesitamos del presidente Cortizo muestras claras de para dónde nos va a llevar. Y la primera cosa que necesitamos es elevar el nivel de confianza de la gente en la estructura política. Y eso pasa también porque la Asamblea Nacional entienda que esa conducta desordenada que está teniendo algunos diputados de querer enfrentar a la sociedad con sus malas costumbres, o con sus malas palabras, o con sus prejuicios, o con sus rofeos. Esa política lo que está llevando es a liquidarlos y dándole armas a quienes creen que llegó el momento del asalto final al poder. Y hay gente presionando ya al Ejecutivo para determinar quiénes van a ser los próximos miembros de la Corte Suprema de Justicia y quiénes van a ser los reemplazos. Y a quién hay que afilar las baterías para que ese no sirva. Pero yo creo que ha llegado el momento. Y todos tenemos que hacer algo. Todos. El Partido Revolucionario Democrático tiene que dejar al lado las discrepancias y las peleas internas para entender la gravedad de la situación que tiene el país y el mundo en general. El Partido Cambio Democrático, el Partido Panameñista, tiene que sepultar el barelismo y se acabó. Tiene que resurgir las fuerzas sociales de este país. Tienen que entender que no es en la confrontación callejera, bullarenga, porque el que más grita tiene la razón. No, el mundo requiere del talento de todos nosotros somos importantes. Pero hoy se ha planteado un problema de hacia dónde vamos, que es la gran pregunta que siempre se hacen los pueblos cuando están en situaciones como esta. Le recuerdo, por ejemplo, cuando se discutían los tratados Torrijos-Carter y se logró la aprobación de los mismos, a la mente del general Torrijos llegó una concepción clara, que era, nosotros llegamos hasta aquí. Tiene que producirse un relevo. Y el general Torrijos lanzó lo que se conoció como la línea, que era el repliegue de los militares para proteger las Fuerzas Armadas, que era la Guardia Nacional de ese momento, y permitir que la sociedad siguiera el proceso y abrir la democracia para que el que la ganara se cargara de qué, del cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, que era lo fundamental. Al final lo logramos, casi lo perdemos con la invasión. Mira el riesgo cuando uno no actúa, porque los militares que siguieron a Torrijos se equivocaron en el rumbo y lo dejamos. Entonces nosotros tenemos historias recientes. El mundo nos está dando una lección de que las fuerzas han despertado. Pero cuando las fuerzas despiertan con fuerza huracanada, sin dirección, nos pueden llevar para cualquier lado. Entonces nosotros necesitamos como país, y le hago un llamado a la señora procuradora, que entiendo va a hablar hoy, más sensata ella que probablemente el señor Humbert. Yo pienso que el presidente le debe pedir la renuncia a Humbert. ¿A los dos? A ella no se lo puede pedir. A Humbert tampoco. A Humbert sí se la puede pedir. Sí. Sí, cómo no. No, ella más que a Humbert, hombre. Pero yo pienso que más que pedírsela, Ellas tienen que si ponerle yo a soy los dos. parte del problema, cuando yo soy el problema, ya yo no soy la solución. Simple. Cuando yo soy el problema, ya yo no soy la solución. Eso le pasa a todos los funcionarios públicos. Sobre todo después de los Varela. Porque ahora ponerse a discutir que quién fue que hizo la grabación, que hizo, eso es inmaterial ahora. El hecho es que hemos podido comprobar. Observe para que usted vea cómo se comportan los medios. La mayoría de algunos medios han optado por no hablar de esto, porque los dueños están hasta la cabecilla en esto. Y han optado entonces por abrir otros frentes.
Y habrá otros que abran otro frente. Entonces nos vamos destruyendo la nación. Y fíjense cómo ha actuado el mundo. Esto no es nuevo. Pero además recuerde lo siguiente. Para gobernar en el mundo moderno de la tecnología. A ver, ¿por qué usted cree que el presidente de los Estados Unidos debe grabar todas las llamadas que hace? Y entregar su celular de presidente al final de su periodo. ¿Por qué? Porque él es un funcionario público. Y todo lo que haga el presidente de la República, por ley, lo tiene que entregar. Y si no lo entrega, se filtra. Lo de Ucrania no salió porque él quiso, porque se filtró. Entonces, la legalidad está determinada al final del día por el interés público. Y no tengan la menor duda que usted y yo tenemos el derecho a saber lo que está ocurriendo. Hoy va a ser un día importante, pero si no se actúa en la dirección correcta, nosotros podemos llevar al país a una dirección incorrecta. Por ejemplo, continuar el debate con las reformas constitucionales, como está, nos va a llevar a una situación muy compleja. Nada más le voy a dar un ejemplo. El artículo 2 de la Constitución de la República de Panamá, como fue redactado por la llamada concertación, constituye uno de los retrocesos conceptuales más importantes a la teoría de la representatividad y a la teoría de que el poder radica en el pueblo. Y eso es peligroso lo que está redactado allí. Yo me pregunto si alguien se habrá tomado el trabajo de leerlo y estudiarlo, consultarlo con los constitucionalistas. Al leer ese artículo me di cuenta de que el poder que está de eso tiene otra intención, porque más tarde ellos se hacen los custodios de quien van a nombrar en la Corte Suprema de Justicia. Estos que están ahí en la Corte. Y dicen representar ellos la sociedad. Entonces yo creo que ya debemos dejarnos de tonterías y vamos a poner el país en orden. ¿Por qué? Porque lo prioritario para nosotros en estos momentos es generar empleo, es mover la economía, es resolver el problema de la educación, es lograr un determinado nivel de unidad y de cohesión social que nos impida caer en las batallas de Chile. Hay quienes nos quieren llevar a Chile, o nos quieren llevar a Bolivia, o nos quieren llevar a lo que sea. Yo estoy, porque los avances que hemos logrado se consoliden bajo un liderazgo que entienda lo que ha madurado, seamos lo suficientemente realistas para saber que lo que debemos ejecutar y entendamos que solo reformas duraderas en el tiempo constituyen el cambio que la nación requiere.